Hola nuevamente. En este video voy a darte una vista panorámica de cómo va a estar funcionando tu negocio de dropshipping en línea y con el propósito de mantenernos objetivos vamos a comenzar con las empresas de Amazon y también vamos a comenzar con eBay. Más adelante vamos a estar viendo Mercado Libre, pero por ahora quiero que concentres tu atención en estas dos grandes empresas. En este momento nos encontramos en la pantalla principal de www.amazon.com. Más adelante voy a mostrarte cómo crear cuenta. Y también en este lado estamos en la pantalla de www.ebay.com. De igual manera, más adelante voy a mostrarte cómo crear tu cuenta de eBay y los puntos que debes de tomar en cuenta cuando creas tu primer perfil, cuando abres tu cuenta en eBay. Si te encuentras fuera de Estados Unidos, cambia un poquito la configuración. Yo me encuentro fuera de Estados Unidos. Realmente la configuración es sencilla, no es gran cosa. Yo voy a mostrarte exactamente lo que necesitas ponerle para que funcione lo que necesitas hacer para que funcione tu cuenta de eBay de manera correcta. Y si te encuentras dentro de Estados Unidos, igual la configuración es un poquito diferente, pero no se preocupen, es algo muy sencillo. Entonces, en un video más adelante voy a mostrarles cómo configurarla correctamente. Para comenzar, vamos a irnos a Amazon. Cómo funciona esto es que tenemos en Amazon un recuadro que es un buscador, que es en esta parte. Y bueno, Amazon tiene infinidad, millones y millones de artículos disponibles a la venta. Entonces vamos a manejarlo. Esto se maneja por palabras clave. Vamos a buscar una palabra clave. En este momento, bueno, se me ocurre verde, como estoy viendo aquí el verde. Ah, una cosa bien importante. Yo te recomiendo ampliamente que realices tus búsquedas utilizando palabras en inglés. Si no dominas el inglés, no te preocupes, no hay ningún problema. Tú tienes una herramienta gratuita en el Google Traductor que está acá, en esta parte. Tú vas a Google, buscas traductor y encuentras esta pantalla. Y aquí puedes tipear cualquier palabra clave que se te ocurra en español y automáticamente acá te la escribe como va en inglés. Entonces en este caso para este ejemplo utilicé verde, voy a copiar esta palabra. No haces nada más que seleccionarla y darle clic derecho. Seleccionas copiar, nos vamos a Amazon y la pegas acá arriba. Aquí prácticamente vamos a comenzar con una búsqueda como punto de referencia. Probablemente esto nos lleve a otros artículos, pero aquí le vamos a dar clic en avanzar y nos va a mandar, nos va a arrojar el resultado de las búsquedas que están bajo esa palabra clave. Como puedes ver, pues tenemos de diferentes artículos aquí, mira, de todo tipo y también por innumerables páginas. Bueno, en nuestra parte izquierda de la pantalla tenemos una sección que vienen siendo los departamentos. Tenemos hasta 35 departamentos disponibles bajo esta palabra clave. En este caso, pues para darte este ejemplo, voy a accesar aquí en donde dice Home and Kitchen, que son artículos de cocina. Aquí nos arroja los resultados, que son accesorios de la casa y de la cocina. Para comenzar a manejar este tipo de materiales y herramientas, lo primero que debemos de buscar, bueno, de poner atención es en los precios, ¿no? Por ejemplo, aquí me llama fuertemente la atención este primero. Tiene su precio de $56.78. Vamos a ingresar para ver la descripción más completa de ese artículo en especial. Y vemos que tiene disponibles más fotos, eso es bueno. Un punto importante, miren, aquí viene el precio, $56.78. Al lado derecho, aquí esta palomita donde dice Prime, significa que el envío es gratis. Cuando Amazon pone en sus artículos Prime, significa que los puedes enviar o Amazon los envía gratis. Esto es bien importante porque necesitamos nosotros, para dar competencia en el mercado del dropshipping, necesitamos ofrecer envíos gratis. Aparte porque si das un envío con costo, pues te representaría un costo a ti o al consumidor, pero en este caso el consumidor siempre le llama la atención los envíos gratis, ¿no? Si ve un artículo a un precio y ve el tuyo con el mismo precio, pero con envío gratis, pues obviamente va a seleccionar el tuyo porque no tiene que pagar más nada más que el artículo. Es bien importante que tomes en cuenta esto, ¿no? Que sean artículos Prime, que los envíe Amazon. Otra cosa, también acá abajo vemos que dice en stock, el artículo está disponible. O sea, no hay una cantidad límite o tope para que tú puedas venderlo. Entonces, también importante que abajo donde dice en stock, nos dice Shipped from and sold by Amazon. ¿Qué significa esto? Significa que Amazon lo vende
y Amazon lo envía. Puede haber ocasiones en las que Amazon solamente lo envíe, a lo mejor lo vende otra empresa, pero Amazon lo envía. A nosotros lo que nos importa realmente es que aunque lo venda otra empresa o que esté bajo otra firma, que lo envíe Amazon. Con eso es suficiente. Una vez que dejamos bien en claro esto, lo que vamos a hacer es vamos a ver si alguien en eBay está vendiendo este artículo. Entonces vamos a seleccionar el título y le vamos a dar copiar y nos vamos a ir a nuestra ventana de eBay. Nos vamos aquí a la barra del buscador que tiene eBay y pegamos el título y le damos buscar. Vamos a ver quién más está vendiendo o quién está vendiendo este artículo. Y en esta pantalla pues nos arroja los resultados de la búsqueda. Y vemos exactamente la misma imagen que viene siendo pues el mismo accesorio de cocina que encontramos en Amazon. Aquí estamos ahorita en eBay. Así es de que quiero dejarte bien en claro ahorita antes de avanzar que a partir de hoy quiero que consideres Amazon tu bodega virtual. Amazon en este momento a partir del día de hoy se convierte en tu bodega virtual. Y quiero que lo veas así a partir de hoy. Es tu bodega. Y tu plataforma para anunciarte o para vender los artículos que saques de Amazon es eBay. Entonces aquí estamos en eBay y vemos que pues hay diferentes precios bajo el mismo artículo. Entonces algo bien importante, no aquí por ejemplo hay quienes lo dan bien barato, bien, por ejemplo este que cuesta 1079 y hay personas que lo están vendiendo en 1218. Aquí es bien importante que, por ejemplo, nos vayamos al lado izquierdo de nuestra pantalla. En este lado izquierdo podemos ver una sección donde nos dice Sold Listing. Aquí nos va a mostrar los artículos que se vendieron o las publicaciones, los anuncios que específicamente tuvieron venta. Y nos aparece ahora el precio en color verde. Esto nos quiere decir que se acaba de vender o se vendió. Y aquí nos da la fecha. Por ejemplo, se tiene su venta la tuvo el marzo 13. Entonces lo vendió bajo este precio en 1079. En mi caso, en mi moneda, que viene siendo este peso mexicano, si estás en otro lugar, igual lo va a traducir a como hayas configurado tu cuenta en eBay, o sea que no hay problema. Pero si vemos, hay personas que lo vendió a 1290, lo vendió más caro que esto, pero igual de igual forma se vendió. Aquí es bien importante que, por ejemplo, no te espantes y digas, bueno, es que hay una persona que lo vendió en 940 y que tú tengas que venderlo más abajo de este precio, como este que lo logró vender en 832, digo, es muy bajo y comparado con este que lo vendió en 1290. Aquí lo importante es que tú puedes dar un precio justo del artículo sin bajarlo tanto, que realmente te quede ganancia. Voy a mostrarte cómo calcularlo y cómo puedes mejorar el título, las imágenes, de tal forma que aparezcas en las primeras búsquedas y que las personas decidan comprarte a ti, a pesar de que tu artículo, como por ejemplo aquí, estuvo un poquito más bueno, se vendió, lo pudo vender más caro que otros anuncios. Y es exactamente el mismo artículo. Aquí lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, una vez que identificas que una persona pues ya lo vendió, puedes comenzar a vender ese mismo artículo y más adelante pues te voy a mostrar cómo mejorar el título y todo ese tipo de asuntos. Entonces vamos ahorita al que se vendió más caro, que viene siendo este, le damos clic y vemos una nueva pantalla donde nos aparece el precio en dólares. Aquí ya viene el precio en dólares, en cuanto está en dólares. Es importante que tú lo veas en dólares porque vamos a estar vendiendo primero únicamente dentro de Estados Unidos. Amazon está en Estados Unidos, eBay está ofreciendo, vamos a configurarlo para que solamente vendas dentro de Estados Unidos. Esto con la idea de que tus envíos sean rápido y que no tengan costos adicionales de exportación o de que los tengas que cubrir costos de aduana por sacarlos fuera de Estados Unidos. Ahorita lo que nos vamos a concentrar es vender dentro de Estados Unidos únicamente, aunque nosotros nos encontremos fuera de Estados Unidos. Entonces, muy bien. Aquí lo vemos en dólares, 83.69 dólares. Y vemos que este vendedor tiene unas calificaciones, bueno, ha vendido 223 artículos, eso es muy bueno. Podemos entrar a ver los otros artículos que ha logrado vender. Esto lo vamos a estar haciendo para identificar qué más artículos podemos nosotros vender o qué más podemos publicar que esté dentro de Amazon. Recuerden, si tiene fondo blanco, más que seguro es que se va a encontrar disponible en Amazon. Así es de que otra vez nos vamos a nuestra pantalla en el lado izquierdo y le damos clic en donde dice Sold Listing en esta sección. Le damos clic y aquí vamos a ver de todos los anuncios que tiene este vendedor, qué es lo que ha vendido. Y aquí nos aparece el resultado. Ahora sí que el precio ya se convierte en verde y eso es un indicativo de que este artículo se ha vendido. Al menos este usuario de eBay ha vendido estos artículos, mira.
tiene variedad. Entonces, va a haber un punto donde tú también, mira aquí aparece el que estábamos buscando, va a haber un punto donde tú también tengas tu lista grande de artículos de diferente tipo y de todo tipo, y que también tengas tu lista donde hayas vendido de diferente artículo, de diferente cosa que proviene de Amazon. Entonces, esta es una forma de darte cuenta de cómo esta persona está haciendo dropshipping dentro de eBay. Podemos ver fondos blancos y prácticamente pues esto es un indicativo claro, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los feedback que tiene bueno, las ventas que ha tenido son 223. Yo puedo decir que este usuario pues prácticamente es reciente. Aquí vemos el feedback que tiene. Tiene 200, bueno, aquí estaban todos los positivos, ¿no? Aquí vienen las calificaciones neutrales y las calificaciones negativas. Las calificaciones negativas pues vienen ya a partir de cuando alguna entrega sale mal o que un paquete llegó al destino pero no encontró a la persona que lo encontró. Bueno, hay diferentes factores que pueden influir para una calificación negativa. Pero lo que más nos interesa es obtener calificaciones positivas, porque eso también, una persona ya hoy en día lo que le gusta, donde se siente más confiable en comprar es en un anuncio o bajo un vendedor que tiene calificaciones positivas. En tu caso vas a comenzar como nuevo, pero igual no hay problema. Las personas comienzan a comprarte, con que tengas tus primeras calificaciones positivas, aunque sea una o dos transacciones, eso va a ir incrementando cada vez más, la gente va a comenzar a confiar mucho más en ti, entre más calificaciones positivas tengas. Pero si arrancas con una calificación negativa, desde ahí ya está frenado tu negocio, pero yo voy a mostrarte cómo hacerlo para que tú tengas tus primeras calificaciones positivas y eso te va a ayudar bastante. Entonces aquí vemos los comentarios que ha tenido este vendedor y bueno, de esta manera también lo maneja Mercado Libre, un sistema de calificaciones, pero aquí estamos ahorita concentrándonos en eBay. Entonces solamente quería mostrarte exactamente una vista más amplia de cómo funciona esto, cómo vas a estar tú trabajando. Y a lo mejor en este punto tú te puedas estar preguntando, bueno, hay muchas personas, si muchas personas están vendiendo el mismo artículo, lo más seguro es que se sature. Pero la verdad es que no debes de preocuparte por esos temas. Lo que es Amazon y eBay venden diario millones y millones de artículos, entonces a ellos no les preocupa la saturación, por lo tanto a ti no debería de preocuparte en lo más mínimo. Tú puedes hacer tus anuncios, aunque otras personas ya estén vendiendo el mismo artículo. Yo voy a mostrarte cómo, a pesar de que otras personas lleven más tiempo, tú puedes aparecer en las primeras pantallas en los buscadores. Y eso es lo que realmente te da la venta y cómo puedes calcular el precio de tal forma de que sea un precio justo, un precio razonable que te deje una ganancia al venderlo. Otra cosa que también me han preguntado es bueno, ¿por qué las personas no simplemente van a Amazon y compran ahí? Porque como te darás cuenta, nosotros vamos a tomar artículos de Amazon y los vamos a publicar en eBay a un precio más alto para que nos reporte una ganancia. Bueno, la respuesta es, la gente simplemente va a los buscadores como Google, Yahoo, Bing, etcétera, a todos los buscadores y simplemente busca palabras clave, busca lo que quiere comprar y donde encuentra lo que busca, simplemente le da clic en comprar y no sé, rara vez es la persona que dedica todo un día para encontrar el precio más bajo, ¿eh? La verdad eso es raro que pase, puede pasar, pero no creo que haya muchas personas que tengan todo un día para comprarse una cosa al precio más barato. Ya si quieren algo bien barato, pues tendrá que comprarlo en China. Y bueno, y eso, tal vez se encuentren con el problema de que tengan que pagar gastos adicionales de aduana. Pero bueno, o sea, con esto quiero decirte que eso no debe preocuparte. Lo que debes concentrarte es en poner buenas palabras clave donde tú aparezcas en las primeras búsquedas y la gente simplemente va a comprarte por eso. Porque tú apareces en las primeras búsquedas. Y si comienzas a tener un buen feedback o unas buenas calificaciones positivas, calificaciones desde el principio, la gente va a empezar a confiar en ti, a comprarte cada vez más, pero no te preocupes empezar de cero, ¿eh? Mientras tú aparezcas en las primeras búsquedas, más que seguro van a comprarte. Bueno, una vez que hemos visto estos temas principales dentro de lo que vamos a estar manejando en Amazon y en eBay,
Vamos a ver en los próximos videos cómo comenzar a crear cuentas y qué es lo que tú necesitas para comenzar ya mismo tu negocio. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en los siguientes videos.